¿verdad? Creyendo, yo desato un poder que se llama dinamita o dunamis. Un dunamis o una impartición que es como una dinamita, como un explosivo, ¿verdad? Para poder destruir lo que está bloqueando, lo que está, ¿cómo se llama? Lo que está obstruyendo para que venga mi milagro, para que venga la expectativa que yo estoy teniendo. Pero Dios, ¿verdad? No es que llega tarde, ni que se tarda, ni que llega temprano ni tarde. Dios llega justo en el momento que nosotros lo necesitamos y en el momento que nosotros, ¿verdad? Menos lo creemos y menos nosotros pensamos. Dios nunca llega tarde y nunca llegará tarde. Siempre, ¿verdad? Allí estará para decirte por qué dudaste, hombre de poca fe, por qué dudaste, mujer de poca fe. Entonces yo creo que lo que Dios ha estado tratando en la iglesia del Señor Jesucristo todo este tiempo de la pandemia y antes de la pandemia es, ¿verdad? Tratando la fortaleza de incredulidad, la duda, el temor y cómo lo va a tratar, bueno, a través de las largas esperas, a través de las largas, ¿verdad? Procesos y esperas que quebrantan, ¿verdad? Nuestro corazón y bueno, y no nos queda de otra más que confiar, ¿verdad? Y creer que algún día lo vamos a recibir. Y vamos a leer Marcos 11, 22. Marcos 11, 22, en donde está cuando los discípulos miran que la higuera se ha secado. Marcos 11, 22 dice la palabra, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y el 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre. Gracias por tu impartición de tu palabra. Padre, desatamos Señor, el dunamis, la fe explosiva, la fe expectante, la fe como dinamita que estalle, Señor, y que destruya toda fortaleza de incredulidad, de duda, de temor, de ansiedad, de depresión, opresión, de oscuridad y de tiniebla que hay en la mente y el corazón de, Señor, tu iglesia del Señor Jesucristo. Profetizo, decreto y establezco y activo el Uri, la luz de la revelación de tu palabra en la mente y el corazón, en el espíritu, y cada niño, hombre, mujer, anciano, joven y adolescente de Chequiná, de Maceda, Morales, Santa de ti y todo, Señor, Señor, iglesias del Señor Jesucristo en todas las naciones y en todos los pueblos y en todas las ciudades. Padre, te pedimos misericordia y te pedimos, Padre, que vengas tu reino y que se haga tu voluntad. Atamos todo lo que es contra lo que es alto y lo derribamos y lo echamos fuera y nos cubrimos con la sangre de Cristo y establecemos, Señor, y habilitamos la gracia, Señor, Padre, y la gloria postrera en cada uno de nosotros, que será mayor que la primera. Muchas gracias te damos, Señor, a pesar de las luchas y a pesar de las dificultades y a pesar, Padre, de todo lo que pueda venir. Tú estás allí para decirnos, Señor, que tú estás bajo el control de todas circunstancias, de todas las cosas, y que tú cumplirás tu propósito en nosotros y no desampararás nunca la obra de tus manos. Muchas gracias, Señor. Amén. Ok, el poder de la fe. Aquí estamos viendo nosotros que son los últimos días del Señor.
en la tierra. Son los últimos días que él pasaba en la tierra, y estamos viendo nosotros que aquí Dios está en la persona de Jesucristo entrando hace su entrada triunfal en Jerusalén. En el verso 11 de eso comienza diciendo, ¿verdad?, que hace su entrada a Jerusalén. Los instrumentos para poder entrar triunfalmente a Jerusalén, y que hay niños jóvenes que gritan, ¿verdad? Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, Hosana al rey que vive, y que tratan de callar a los niños, y que él dice, ¿verdad? No oíste que de la boca de los niños y de los que aún maman, Dios perfeccionó la alabanza, ¿verdad? Perfeccionó la alabanza y fundó la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Que es la alabanza misma. Si ellos callarían, entonces las piedras hablarían. Y entonces aquí seguidamente de eso, de la entrada, va a entrar, da a entender, ¿verdad?, que ya en Jerusalén se encuentra con una higuera, y que mira la higuera y que tiene hambre, y que él va a buscar a la higuera higos para comer y quitarse el hambre que tiene. Y dice ahí en la palabra que no encuentra higos, y que al no encontrar higos, dice cuántas veces, ¿verdad? Yo he venido a buscar, yo tengo hambre, yo nunca más se encuentre fruto en ti, se halle fruto en ti, te maldigo, ¿verdad? Y la maldice la higuera, y la maldición de la higuera llega, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta, en algunos versos y en algunos pasajes de Mateo dice que enseguida, ¿verdad?, la higuera se secó. Aquí en este pasaje de Marcos 11 dice que entonces Pedro, acordando en 11:21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, ¿verdad? Y ahí dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahí da a entender que es otro día que ellos pasan y miran, ¿verdad?, que la higuera se secó desde las raíces, y que estaba seca la idea. En otro pasaje de la higuera, que es en Mateo 21, ¿verdad?, da a entender que al instante, ¿verdad?, se mira que al instante y enseguida, dice, da esa palabra enseguida, la higuera se secó. Bueno, ya sea enseguida o ya sea al instante o sea la mañana siguiente, el caso aquí, ¿verdad?, crucial es que la higuera se secó. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra, por causa del decreto del Señor. Ahí no vemos que el Señor se colgó de la higuera, ¿verdad?, que hizo una gran, tremenda oración, una guerra espiritual para que se secara. Ahí solo vemos nosotros que el Señor dijo la palabra y maldijo, ¿verdad? Y ni tan siquiera dijo te maldigo, sino dijo nunca más se encuentre fruto de ti, ¿verdad? Nunca más se halle fruto de ti. Entonces eso, ¿verdad?, bastó y sobró para que la higuera, Dios, ¿verdad?, desatara esa palabra, y para que la higuera se secara, y para que la higuera no diera más frutos si no se secara. Yo, ¿verdad?, me preguntaba si todas las higueras Dios las maldijo, porque ahí da a entender, ¿verdad?, el género de la higuera misma, del árbol. Pero no, solo fue esa higuera. Acuérdese usted de que la higuera es y representa simbólicamente al pueblo de Israel, ¿verdad?, al pueblo judío. Él estaba en carne, él estaba en su humanidad, en carne, viviendo esos tiempos últimos días para irse ya con su Padre y ser glorificado a través de la muerte de cruz. Y él dice, ¿verdad?, que allí que pasó y vio la higuera. Entonces, ¿cuántas veces hay un pasaje que él mismo dice, ¿verdad?, cuántas veces Jerusalén llora sobre Jerusalén, ¿verdad? Cuando entra a Jerusalén, él llora sobre Jerusalén y dice, cuántas veces yo quise, ¿verdad?, reunirlos como la gallina se reúne a los pollitos, cuántas veces yo quise, ¿verdad?,
bendecirlos, pero ustedes no entendieron la hora de la visitación. Ustedes no aceptaron, ¿verdad? Mi manto. Ustedes no aceptaron mi cobertura. Así que eso es simbólicamente la maldición de esa higuera. Es como que el Señor decía, bueno, no aceptaron mi manto, bueno, me voy de esta tierra, ya estoy pronto para arrancar de aquí, y ustedes no entendieron, no comprendieron o no quisieron entender y no me rechazaron. Así que esta higuera es símbolo y título de lo que les va a pasar a ustedes momentáneamente. Acuérdense que el pueblo de Israel fue endurecido, ¿verdad? Momentáneamente, y fue apartado de la gracia y entró, ¿verdad?, en un periodo hasta ahora, actualmente, de que nunca conocieron al Mesías, ni nunca lo aceptaron, y están momentáneamente cegados, momentáneamente están apartados de la gracia, para que entre, ¿verdad?, el propósito de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Entonces, eso era la simbología profética de lo que el Señor quería dar a demostrar con esa higuera, ¿verdad?, con la maldición de la higuera. Yo quise venir a agarrar frutos de ustedes, activar los frutos, ¿verdad?, de arrepentimiento, activar los frutos, ¿verdad?, de alabanza, de júbilo, y ustedes más bien me contradecían, ustedes más bien estaban en contra de mí. Ahora nunca se haga, yo nunca más voy a venir ya fueron, pues, como que les decía, ya fueron, yo nunca más voy a estar ya más sobre la tierra, y nunca más voy a tener hambre, ¿verdad?, de justicia, porque el hambre que el Señor tiene es el hambre de justicia, el hambre, ¿verdad?, del verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que anda buscando en usted y en mí, ¿verdad?, el verdadero arrepentimiento, que nosotros paremos y hacemos un alto en nuestra vida y pensar qué estamos haciendo. De verdad le estamos creyendo al Señor, de verdad creemos que Él, ¿verdad?, es fiel, creemos que Él es Dios. Acuérdense de la prédica siempre, ¿verdad? A mí se me quedó en mi mente y en mi corazón la prédica: reflexiona y aprende que Dios es Dios. Cuando yo estoy cavilando entre dos pensamientos, a todos nos pasa, me aplico yo mismo ese pasaje: reflexiona, ninfa, y aprende, ninfa, quién es Dios, ¿verdad? Dios es Dios de la tierra, y Dios es Dios del cielo. Él está sentado en el trono, en su mano está la fuerza y el poder y el hacer grande, y en su mano, ¿verdad?, está todo en control. Entonces se me vuelve, ¿verdad?, como me vuelvo otra vez a posicionar de mi fe, y vuelvo a tener expectativas de que Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que él, los discípulos le dicen: Señor, mira, ¿verdad?, que se secó de raíz. Y Jesús dice el 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Verdad? Aquí vamos a parar un momento y vamos a decir una cosa: ¿por qué no funciona a nosotros tantos actos proféticos? Unos funcionará a medias, un poco, vemos, ¿verdad?, la respuesta, pero luego terminamos frustrados, enojados, o con los cachetes inflados como sapos, ¿verdad?, creyendo que gastamos por fuerza, la fuerza, que por las puras, como dicen ustedes los peruanos, gastamos energía, fuerza, ayuno y todo, y ya, lo mismo. Y cualquiera, ¿verdad?, diría lo mismo. Pero en realidad, ¿verdad?, que usted mira que los discípulos mismos vieron el efecto del poder de la palabra. Y aquí Jesús les dice: creed en Dios, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe. ¿Y en quién van a tener fe? Ahora nosotros paremos, vuelvo a repetir, que a veces nosotros tenemos fe en el ayuno, tenemos fe en la oración, tenemos fe en la profeta, tenemos fe, no sé en quién, ¿verdad? En el vecino, en la suegra, en el papá, en la ofrenda, ¿verdad?, que yo doy, en el diezmo, y en eso ponemos nuestra fuerza, ¿verdad? Y si no, a mí me ha pasado, pues, en este tiempo, no sé si a usted le ha pasado, que viene un tiempo como de ¿qué le diría? Como de un estrés emocional, espiritual, físico, y que uno ni tan siquiera puede reaccionar
para despertarse a orar. A mí en el pasado y mucho tiempo me ha dejado el Señor probar ese desierto o esa tierra árida para darme cuenta de una cosa, que aunque usted no ore, que aunque usted no ayune como suele hacerlo, como es o sirva como suele hacerlo, que siempre Dios está en el control y Dios no pierde el control, ¿verdad? Dios no pierde el control de nada. Y no por eso le voy a decir, bueno, tirémonos a la vagancia espiritual, ¿verdad? Tirémonos, pues, pues como siempre Dios nos responde, entonces, pues que nadie ayune y nadie ore y aleluya, gloria a Dios, jojojo, no, ¿verdad? No, eso porque acuérdese que Dios sí responde, Dios sí está en control, Dios sí, ¿verdad? Él no duerme, Él no se cansa, Él no se estresa, Él no se enoja, Él no, nada, ¿verdad? Con Él es espíritu, pero nosotros sí, ¿verdad? Y allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, que Dios dice, pongan ustedes su confianza en Dios y tengan fe en Dios, porque nosotros hoy sí, papá, en estos 21 días sí. Entonces usted pone su fe y su confianza en los 21 días de decretos, en los 21 días de oración y ayuno, y cuando termina, después del mes, y usted vuelve a sentir poner los pies sobre y vuelve a ver su circunstancia, vuelve a ver, ¿verdad? Lo que alrededor de usted siempre está en los mismos problemas, en la misma situación, la misma mica, en diferentes ramas solamente, ¿verdad? Entonces usted se pregunta, bueno, ¿vale la pena tanto sacrificio? ¿Vale la pena tanto levantarme? Y yo me acordaba, ¿verdad? De cuando yo entraba en el espíritu, ¿verdad? Se me venía todo eso, de cuando yo entraba en esos estrés espiritual y todo, que después de la muerte de mi esposo y todo, que yo me levantaba y salía de la oficina y decía, ay, no, y entenderán esto. Ay, y cuando Dios, ¿verdad? Miraba que el diablo me atacaba con eso, y por eso aquí le dice, tened fe en Dios. Por eso dice, creer en Dios. Porque nosotros hacemos a Dios como a nosotros, ya como al papá, ¿verdad? Mi papá ya venía, ¿verdad? Nosotros ya le pedíamos para alguna cosa, ¿qué? Y ya no te di la semana pasada, ¿verdad? Y ya no te di para esto. Entonces nosotros hacemos a Dios como nuestro papá normal, con nuestra mamá normal, como nuestro pariente o un hombre, ¿verdad? Y Dios no se le acaba el dinero a usted, a Dios no se le acaba la misericordia a usted, a Dios no se le acaba la dádiva de ser dadivoso a usted, la misericordia es nueva cada mañana a usted, ¿verdad? Le digo a usted, entonces quítese esa mentalidad y sacudas ese espíritu, ¿verdad? De maledicencia, de cavilar entre dos pensamientos.